Resulta más que preocupante. Pero ahora estamos en comunicación con una amiga de nuestro programa, Sí. con Lali Minicheri. Lali es abogada, es presidenta de una fundación muy reconocida que habla sobre transparencia empresarial. También, y yo a veces digo, bueno, siempre la presentan como la esposa de Julio De Vido, y yo creo que eso a veces, a ver, como que, digamos, el hecho de presentarla como esposa, yo no sé si, a ver, si implica como, digamos, un desconocimiento de muchos periodistas respecto de los méritos de Lali, que ha tenido una trayectoria brillante también. Y esto no es para que tomar distancia con Julio, sino por el hecho de que a veces esto, la esposa del marido de aquel, Claro. el hijo del otro, Y tiene y una Lali carrera tiene, propia claro, sí, no es que nosotros la convocamos porque es la esposa de de Julio De Julio, Vido, sí. y hablaríamos igual, mucho mejor que la esposa de Julio, porque es una pareja muy querida y brillante. Lali, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto, María? Buenas tardes Buenas y tardes. saludos a la audiencia. Me decía, perdón, lo que voy a decir, me decía mi mamá hoy hace un ratito, yo le contaba que iba a estar Alejandra, y dice, mamá, me encanta esa señora. Mi mamá le encanta. Bueno, No sé, dice que la vio, no sé, en un programa, no sé en qué. Canal 22, No, todos no los recuerdo. miércoles a las 10 de la No, noche. no creo que haya sido el 22. Me dijo No. que fue en una entrevista que le habían hecho donde justamente ella hablaba de la situación de persecución, de lo que pasaba con su esposo. Eso fue lo que me contó mi mamá. Todavía sabía el nombre, apellido, todo. O sea, que tiene una carrera propia y la gente la Claro que reconoce la tal tiene, cual. sí. Sí. Gracias. Gracias, saludos a tu mamá. Gracias. ¿Está acá tu mamá o está...? Está acá ahora. Ah, Sí. aquí. Bueno, Lali, he visto que estabas muy preocupada por el tema de la movilización de principios de febrero en contra de la Corte Suprema, del lawfare y de este manejo que realmente condiciona tanto el funcionamiento de nuestra sociedad, ¿no? Porque en realidad, evidentemente, la judicialización de la política ha sido un verdadero cáncer para la democracia. Sí, claramente, sí. Bueno, esto que se gestó, que se viene gestando hace rato, termina, digamos, o empieza en el 1F, en esta marcha, que para mí es más la apertura de un debate sobre efectivamente los sótanos de la democracia. Acordate que nos había propuesto el presidente Fernández terminar con los sótanos de la democracia y todavía no se ha hecho absolutamente nada por eso. Me parece que el 1F va a marcar un punto donde van a converger distintas organizaciones, distintos sectores, digamos, muchos integrantes del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, además de la Liga por los Derechos Humanos, parte de Justicia Legítima, parte del Poder Judicial que no está contento con el funcionamiento del Poder Judicial. Creo que hay muchas organizaciones que están necesitando como expresarse, están necesitando hacer esta movilización a Plaza Lavalle el día 1 de febrero a las 18 horas para poder decir, bueno, si vamos a terminar con los sótanos de la democracia, terminemos ya. Y la consigna que lleva esto, que es un poco la que vos estabas señalando, tiene que ver con democratizar la justicia, tiene que ver con terminar con el lawfare y tiene que ver para algunos también con la renuncia a la Corte. Creo que cada uno va a llevar impectores su consigna. La mía es institucionalización claramente y la mía es también un reclamo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que actúen, ¿no? ¿Y vos pensás que van a estar presentes todos aquellos los que se reclaman como defensores de los derechos civiles, digo, estos libertarios, aquellos que planteaban que con la cuarentena no los dejaban disfrutar de sus libertades? ¿Esta gente se sentirá afectada por el desempeño de una corte bueno, que ha actuado políticamente, prácticamente como liderando a la oposición al peronismo históricamente, o casi históricamente, en los últimos años por lo menos, y que en realidad implicó, por ejemplo, con todo lo que fue la doctrina Irurzun, una violación flagrante de todo lo conocido en cuanto a la doctrina jurídica internacional? Bueno, yo creo que ese es justamente el sector que ahora está planteando un 3F para defender a la Corte o para apoyar a la Corte o para cuidar a la Corte. A ver, si nosotros hacemos un repaso, esa parte de la ciudadanía, esa parte del sector político, esa parte del sector judicial, es el que ha colaborado en el armado desde afuera hacia adentro y adentro sobre todo de nuestro país,
con todo lo que fue, digamos, durante diciembre del 2015, porque esta temporalidad me parece importante, lo que determinó que se dejara de lado la ley de medios, lo que determinó que los fondos de la AFI que eran públicos vuelvan a ser reservados, el paso de la Oficina de Escuchas a la Corte Suprema de Justicia, que se armara un cuerpo de peritos ad hoc del que participaron el perito Cohen que actuó en GNL, el perito Brito que actuó en la pericia de la causa 11, el perito Bona que actúa en vialidad, violando incluso su propia formación profesional y confundiendo distintos tipos de contratos para manipular o para armar estas causas. A ver, me parece que todo eso que se armó desde el 10 de diciembre al 26 de diciembre y culmina con la designación por decreto de 2 miembros de la Corte, era parte del entramado que se necesitaba para perseguir el proceso político que lideró Néstor Kirchner claramente y que ha tocado intereses muy poderosos, intereses muy corporativos, intereses que indudablemente un sector de mucho peso de nuestra ciudadanía y del poder político y del poder económico necesitaban preservar o recuperar o rescatar, con lo cual eso después termina, como bien decís vos, en esta doctrina Irurzun, que también surgió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para encarcelar a quienes podían tener el supuesto poder residual. Acordate que Irurzun era camarista federal y fue el que indicó que debían encarcelar a Julio De Vido, cuando ni siquiera, y previo desafuero, ¿no? Cuando ni siquiera había prestado declaración indagatoria en la Ni causa. estaba procesado tampoco, ni mucho menos. Claro, así que siempre había estado a derecho en todas las causas en las que luego los habían empezado a meter por la ventana a partir de mediados del 2016, cuando en Macri se condonó la deuda del correo y tenía que tapar con los diarios todo lo espurio que estaba haciendo para el saqueo y el vaciamiento del país que produjo tiempo después, poquito tiempo después. Así que me parece que este reclamo a la Corte es justamente para abrir el debate sobre los sótanos de la democracia y porque además todo esto que hemos vivido, abuso de prisiones preventivas, pericias fraudulentas, jueces amigos con forum shopping, inteligencia del Estado al servicio de la persecución, a ver, extorsión y delatores premiados, todo eso, y medios de comunicación operando antes y durante con información espuria para generar el clima propicio, todo eso es como el fruto del árbol podrido que derivó en el armado de causas. Entonces, esa es la teoría con la que nosotros vamos el 1F a pedir que se desande ese camino, que es lo que debió haber hecho Alberto Fernández el primer día de su gobierno, cuando dijo terminar con los órganos de la democracia y no nos dijo cómo. Alexandra, ¿cuándo es la convocatoria? ¿En qué lugar sería y a qué hora? ¿Cuál sería la consigna? Ya la sabemos. Convocatoria es el 1 de febrero a las 18 horas en Plaza Lavalle, porque en el Palacio de Tribunales, Palacio, algo denominación más monárquica que esa no hay, es donde asienta sus funciones la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo la verdad que haciendo este repaso que vos revisabas recién, ¿no? Y viendo aquellas definiciones presidenciales de que no había presos políticos en la Argentina, y viendo que Pepín Rodríguez Simón sigue andando libremente por la otra orilla del Río de la Plata, y que los fiscales que han sido imputados o que están incluidos en causas siguen ejerciendo sus funciones y hasta podrían llegar a ser fiscales en causas en las que estarían acusados, serían sospechosos. Realmente el nivel de degradación institucional que ha llevado adelante este país, de mano de quienes se dicen como defensores de la República, por un lado. Y por el otro lado, no me queda más remedio que decir complicidad de quienes venían supuestamente a modificar esto y no tuvimos esta ofensiva, esta acción concreta sobre la justicia, pero tampoco lo tuvimos con la auditoría, con el Fondo Monetario, por ejemplo. No, claramente. No se hizo nada. Vos fíjate que cuando Macri asume el 10 de diciembre del 2015 o el 9, en realidad
él venía con un plan estratégico de destrucción clarito y lo Sí, venía sí. haciendo día por día. A ver, yo siempre recuerdo el día de los Reyes Magos, el 6 de enero, él disolvió el Instituto Dorrego. Esto es como anecdótico lo que te cuento, pero era el Sí, sí. Instituto de Revisionismo Histórico. Ujú. Entonces, lo que pasó fue claramente que él venía preparado día por día para lo que tenía que hacer, no solo para destruir el país, llevar al máximo de la pobreza, al máximo del endeudamiento y al máximo del saqueo, sino además cómo destruir el proceso político que se había generado del 2003 al 2012, 2013 o 2015, como quieras llamarlo. 2003-2015 es lo que todos convencionalmente aceptamos. Pero la verdad que querían destruir el proyecto político de Néstor Kirchner para que nunca hubiera un modelo social nacional en nuestro país soberano e independiente. Porque indudablemente se tocaron intereses muy importantes y se produjo una transformación muy importante. Esto de que Julio De Vido haya estado 2 años y 2 meses preso fue porque efectivamente representaba ese modelo social nacional que había que denostar, que había que opacar, que había que ocultar, y a él personalmente había que sacarlo también de la cancha. Así que me parece que si hubiese venido Fernández para terminar con los sótanos de la democracia, todos hubiésemos visto día por día cómo se construía el camino para eso, de la misma forma en que Macri operó la destrucción de cada una de nuestras instituciones y estamos donde estamos hoy, incluso te diría condicionados mentalmente, condicionados intelectualmente, condicionados en la planificación del debate, condicionados en la discusión del día a día. Yo hoy tenía oportunidad de conversar con una compañera de la Intersindical de Derechos Humanos y la verdad que lo que me contaba era ni siquiera dentro de los sindicatos se puede hacer planteos de por qué se habla de trabajo y no se habla de empleo, por qué, a ver, cosas básicas que todos los peronistas o los que tenemos una ideología nacional tenemos necesidad de discutir porque no están pasando y lo que necesitamos es un gobierno que se encargue de atender los debates y los problemas que tiene la gente. Vos hacías referencia al revisionismo histórico. Yo recuerdo cuando me tocó ser director del Instituto Dorrego en aquel momento y el 30 de diciembre de 2015 ya lo cerraron, ¿no? Pero el tema no es que hayan cerrado eso o que con un decreto se haya eliminado la ley de medios, sino que cuando cambió el signo político de gobierno, las cosas siguieron igual. Otra vez, lo que te decía recién, no hubo tampoco esa planificación estratégica de decir, destruyó esto, reconstruyo esto, bajo aquello, vuelvo con esto otro, redefino, replanteo, rediscuto esto, que si estaba más o menos, a ver, estamos con historias como el Conectar Igualdad o el plan Argentina Conectada, que se eliminó durante el macrismo y pasaron 2 años de este gobierno. Ujú. ¿Por qué no se volvió con toda la planificación estratégica que hubo para el desarrollo productivo del país? ¿Por qué no se volvió? ¿Por qué se oculta Julio De Vido? Yo el otro día estaba viendo en un programa televisivo que hablaban, por ejemplo, de la doctrina de Ursún que acabamos de tocar. A ver, la doctrina de Ursún tenía nombre y apellido, estaba dirigida a Julio De Vido y lo encarcelaron por eso. Así es. Después, de forma remanente, se aplicó también a algunos otros dirigentes, si se quiere, sociales, sindicales y políticos. Pero en principio fue armada con nombre y apellido. ¿Por qué se oculta eso? ¿Por qué no se menciona a quienes tuvieron gran protagonismo en la discusión, en el armado y en la transformación a partir del 2003? ¿Por qué no se menciona desde el Estado lo que hizo Néstor Kirchner el 10 de junio del 2003, cuando a la Corte le dijo no me extorsionen más, no vayan con ninguna especificación asimétrica, váyanse a su casa? ¿Por qué no se mencionan esos hitos importantes que son también parte de una historia que ha vivido este presidente? Porque yo creo que no estaba solamente sentado en la oficina de al lado de Néstor Kirchner, estaría escuchando, estaría aprendiendo o estaba en otra cosa. Sí, o por qué razón estábamos hablando antes, se insiste, por ejemplo, en proveer al dólar oficial, a las empresas, los grandes consorcios que hicieron fabulosos negocios con la bicicleta financiera durante el gobierno de Macri, dólares para poder afrontar sus compromisos. Por lo tanto, estamos nuevamente volviendo de una manera un poco más acotada, pero lo que fue la estatización de la deuda privada de los tiempos de Domingo Cavallo.
Bueno, claramente, mira, se me ocurre que desde la deslealtad de los administradores de las empresas y la connivencia, complacencia o convivencia o como quieras llamarla, de funcionarios, en ese sentido hay mucho para hablar. Acá hay, no solo ha habido en el juzgado de Bonadío derecho procesal creativo, sino que hay derecho creativo en la construcción de balances, en el armado espurio de estructuras jurídicas y económicas como para poder seguir fugando capitales, seguir malversando, seguir utilizando el Estado para el enriquecimiento personal. Vos dabas datos estadísticos hace un ratito, en la previa te escuché, en cuanto a quienes se han enriquecido monstruosamente y siguen haciéndolo. A ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? Por eso te digo, a ver, terminemos con todos los sótanos de la democracia que están afectando el respeto que debido a la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho, que nos están a todos vapuleando, que nos están a todos empobreciendo y que está haciendo un daño terrible al país. Y se plantean luego discusiones banales en las redes, se instalan temas que nada tienen que ver con la agenda de la gente del día a día. Esto está pasando, esto es gravísimo. No, incluso el gobierno, si uno toma, a ver, a las grandes mayorías populares, van a terminar creyendo que la deuda con el Fondo Monetario la contrajo el gobierno al frente de todo. Bueno, no se quepa duda. Bueno, por lo menos la están protegiendo, porque la verdad que Claramente. hay una actitud muy protectiva desde el primer día. No se hizo ninguna denuncia concreta en relación a la deuda y a los fugadores y a los tomadores de la deuda. No pasó absolutamente nada más que un decreto tibio a partir de lo que manifestó en la apertura de asamblea el presidente, y que terminó en un decreto que decía solamente preséntese el procurador como querellante en una causa existente, cuando había informes ya muy claros desde el año pasado en el Banco Central de la República Argentina que te indicaban que el camino era otro. Y era un camino también, si se quiere, para un armado de una estructura jurídica hacia el Fondo Monetario Internacional, como para decirle, mirá, muchos de estos jugadores cotizan en la bolsa de Nueva York, vayamos a la SEC a decirles de qué transparencia están hablando para la protección de inversores. Y ya eso es un grano importante para el Fondo Monetario Internacional, que no se puede hacer el distraído, más allá de lo que diga su carta orgánica, de cómo tiene que otorgar deuda y cómo podría un país aceptarla o no, más allá de todas esas consideraciones. Acá hubo jugadores que cotizan en la bolsa de Nueva York y que deberían estar siendo cuestionados porque en la Argentina sus balances no se corresponden con el dinero fugado. Así de claro, lo dice el Sí, te Banco están Central, no lo digo. planteando, por ejemplo, qué sé yo, de que hay que recurrir al Tribunal de la Haya. Yo creo que este mecanismo que planteas vos es mucho más eficiente, ¿no? Me parece Hay herramientas jurídicas, Alberto, hay herramientas jurídicas y herramientas políticas, no solo para plantear las cosas, plantear una defensa idónea, sino para hacerle ver a muchos de la oposición el Ujú. juego que están haciéndole a la destrucción del país. Ahora, Alejandra, si hay elementos jurídicos, como vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué no se toma acción sobre esto? No, no sé cuál es la complacencia. Yo realmente en el grupo en el que estoy con el tema de la marcha del 1 de febrero, una de Sí. las cosas que planteé es, bueno, el 1 de febrero va a ser contra la Corte, habrá un 2 y 3 contra el Poder Legislativo y el Ejecutivo para que actúen. Y la verdad que hay debates que no te contestan, hay planteos que no se quieren asumir. Y yo realmente quiero ir el 1 de febrero a plantear la necesidad de la institucionalidad, de la democracia, del respeto a la Constitución, de volver al Estado de Derecho y empezar a ver este camino que les acabo de describir de diciembre del 2015, donde empezó la destrucción de las instituciones y la creación y el montaje del aparato mediático, del aparato judicial, del aparato de espionaje y un sector de la política que hoy gobierna también para el armado de estas causas y la destrucción de la imagen, de la presencia, la estigmatización de muchos dirigentes. ¿Leíste el informe que presentaron esta investigadora, esta jurista brasileña con este exfuncionario del Fondo Monetario planteando la nulidad del acuerdo, bueno, mejor dicho, del préstamo o del acuerdo del 18 del gobierno de Macri con el FMI? No lo leí, solo escuché o vi algunos comentarios, pero esto la verdad es más de lo que en su momento planteó Rodríguez A cuando habló el presidente de todos los gobernadores, ¿no? Esta indudablemente es una deuda espuria, es una deuda Ujú. ficticia, es una deuda fraudulenta y no se puede aceptar el pago de una deuda fraudulenta.
Sí, sí. No, lo que se plantea ahí, entre otras cosas, es que más allá de la contradicción con los estatutos y demás, ya existían antecedentes de la Argentina de no haber pagado en tiempo y forma, el hecho de que efectivamente con las variables económicas de que se disponía era imposible que pudieran hacer frente a ese tipo de acuerdo, que cuando se otorgó el acuerdo ya se sabía o se podía inferir que era un acuerdo que no iba a poder ser cumplido y demás, y lo que se plantea es que si bien la deuda existe, lo que habría que modificar son las condiciones de pago. Claro, bueno, claramente es el concepto por el que se puede denunciar deuda odiosa, lo que planteaba Exacto, Alberto Rodríguez Sá, claramente. exactamente. Pero creo que no hay voluntad política de hacerlo, es como que nos estamos mordiendo la cola cada vez que salimos a decir, bueno, va fulano, va Mengano al Fondo Monetario, a conversar no sabemos con quién y qué trae, no sabemos tampoco, porque después los medios hacen cosas. Tampoco ni creo que el oficialismo ni creo que la oposición tengan claro cuáles son los puntos en discusión hoy, porque lo único que se manifiesta es si se aceptaría o no se aceptaría un ajuste. A ver, ¿qué ajuste más puede Puede haber? hacerse, claro. Alberto, yo voy a comprar a un chino, un supermercado chino de acá del pueblo en el que estoy viviendo, y la verdad que venden de a gramos la harina, de a gramos azúcar, o sea, ya hemos vuelto a eso, la gente no va a los grandes supermercados, la gente ya no usa el carrito, usa o las manos porque llevan 3 Sí. productos o los canastitos chiquititos. ¿Qué otro ajuste necesitan Claro. hacer? ¿Qué otro ajuste hay que hacer? Mira, para tener una idea, tuve que comprar una una caja de ¿cómo se llama? La parte externa de la computadora, El software. el Ah, gabinete sí. y la mother. Eh, y vos sabés que habíamos comprado uno en 2015 y el mismo producto nos había salido 1.200 pesos las dos cosas y hoy lo pagué 18. 18.000. En 4 años, veamos cuál es el índice de inflación con este producto, No, ¿no? en 4 años ya no sé si va a ser comprable eso. De 1.200 a 18.000, ¿no? Digo, Totalmente. y después Y estuve en un mayorista donde realmente no, lo ni que me llamó la hablar. atención fue la falta de productos. Bueno, y que no tenga insumos importados porque no los vas a conseguir. Sí, ¿No? sí, Sí. Es un Sí, tema. ese es uno de los problemas fundamentales con los que nos vamos a enfrentar durante todo este año. sí. Ni hablar de aquel que quería o tenía pretensiones de cambiar su autito y se había metido en un plan y eventualmente salió sorteado y iba a consultar y el autito no está entrando porque no funciona, no sé si se llama SIM, no sé cuánto, eso del cupo de exportación con el cupo de importación y no vienen los autitos por más chiquititos que haya. A ver, es terrible lo que está pasando, no sé cuándo se va a ver el despegue o la reconstrucción de la que hablan, porque estamos pasando el segundo año. Ale, se nos acabó el tiempo, la verdad que siempre nos pasa lo mismo con vos. Así que, así que te vamos a llamar de nuevo. Bueno, gran saludo a Julio, por supuesto, y bueno, estaremos en contacto. Y ojalá que la Seguramente marcha sea un eso, éxito. después de la marcha nos tenés que contar a ver cuánta gente fue y si realmente se cumplieron las expectativas. Bueno, y desde ya el planteo 1F, queremos debate sobre los sótanos de la democracia y cómo salir de ellos. Así que están todos invitados y cada uno con su consigna. Esto es lo importante. Gracias, Muy ¿eh? bien. Gracias. Alejandra Minichelli, aquí, y esto era para contestarle a los que le decían a usted que éramos oficialistas. Ah, ¿viste? Ahí está, no tenemos. Pasó para aquí entonces, Alejandra Micinelli.